Una vez agregado el botón eliminar a nuestro formulario, vamos a dirigirnos a la clase y o archivo donde estamos creando nuestros métodos. En este caso se llama métodos bd.java, el archivo que he creado con anterioridad durante esta clase de tutoriales. Primer método está guardar. También encontramos el método buscar. Y por último hicimos el método modificar. Recordando un poco, nuestro método guardar, como su nombre lo indica, nos va a permitir almacenar todos esos datos que se han consignado previamente en los campos del formulario y almacenarlos, como decía, en una base de datos. El método buscar nos va a permitir traer esa información guardada previamente con nuestro método guardar y mostrarla en cada campo del formulario. Y por último, el método modificar, esa información que ya hemos consultado, podemos cambiarla y o actualizarla y guardar esos cambios en la base de datos. Ahora sí, vamos a proceder a crear el método que nos interesa en este video tutorial. Vamos a darle los atributos de public, sea público, y void, que no nos va a devolver ningún valor. Y vamos a darle como nombre eliminar. Vamos a crearle los paréntesis y posteriormente las llaves. Vamos a proceder a crear dentro de los paréntesis un parámetro tipo string, al cual vamos a llamar en este caso id. Este parámetro es de suma importancia, ya que nos va a ayudar mucho a la hora de la creación de nuestra sentencia SQL o de ejecutarla, mejor dicho. Ese ID representa la clave primaria principal del registro que queremos eliminar. Ahora sí, dentro de las llaves de nuestro método vamos a crear un objeto tipo conexión. En este caso lo llamaremos conexión, el cual vamos a inicializar con un valor null. Este objeto nos va a permitir administrar nuestra conexión con la base de datos. De forma siguiente crearemos una variable de tipo entero, int, la que llamaremos confirmar. Esto va a ser igual a un jOptionPane.showConfirmDialog, cual le pasaremos un par de parámetros, que en este caso va a ser el primero, lo dejaremos null, y el segundo va a ser el mensaje que se le mostrará al usuario. Es decir, en este caso va a ser una pregunta que si desea eliminar el registro o cualquier otra pregunta con respecto a la operación que se va a realizar, en este caso eliminar. Aclarando un poco esta línea de código, aquí esto lo que va a hacer es mostrarle un cuadro de diálogo al usuario del software y se le va a hacer la pregunta: ¿desea eliminar este registro? El usuario podrá contestar. Hay una serie de botones que principalmente está cancelar, sí o no, y esa respuesta, dependiendo del botón que presione, va a devolver un entero, el cual se va a guardar en la variable confirmar. Vamos a hacer uso de esta variable en un conditional if a continuación, y vamos a verificar que el valor de dicha variable sea igual al valor de la constante jOptionPane.okOption. Es decir, si sale el cuadro de diálogo y el usuario da clic en sí, en el botón sí de dicho cuadro de diálogo, se va a cumplir todo lo que vamos a colocar dentro de nuestro conditional if. En este caso vamos a proceder a crear un bloque try catch, es decir, para intentar realizar lo que vamos a colocar en las líneas de código. En este caso procederemos a crear una variable de tipo string, a la cual vamos a llamar SQL. En esta variable vamos a guardar la sentencia SQL que nos va a permitir eliminar el registro que queremos. Vamos a colocar un par de comillas dobles y vamos a usar la palabra clave delete. Luego from, otra palabra, y ahora vamos a escribir el nombre de la tabla de la base de datos donde se encuentra nuestro registro que queremos eliminar.
Vamos a dar un enter acá, un espacio. Y vamos a usar la palabra clave where para crear una condición. Y utilizaremos el nombre del campo que representa la llave y o clave primaria o principal de dicha tabla. En este caso se llama id contacto. Usamos el signo igual y un signo de interrogación. Aquí ya tenemos nuestra sentencia en SQL. Ahora procederemos a usar nuestro objeto de tipo conexión, al cual llamamos conexión. Vamos a colocar igual y vamos a irnos un momento acá arriba, donde tenemos la instancia de nuestra clase pool. Esta clase pool es la que nos permite conectarnos con nuestra base de datos. Ahora, esta instancia la hemos llamado métodos pool y es la que vamos a usar acá en nuestro objeto conexión. Entonces vamos a llamar a métodos pool y usamos el objeto data source que nos devuelve dicha instancia y le aplicaremos seguidamente el método .getConnection y ya en nuestro objeto estará administrando la conexión con la base de datos. En la siguiente línea de código crearemos un objeto preparedStatement al cual llamaremos PST. Esto será igual al uso de nuestro objeto conexión y le aplicaremos un método llamado preparedStatement al cual se le pasará como parámetro la variable string SQL, que es la que contiene nuestra sentencia para eliminar un registro en una base de datos. En esta parte lo que haremos será preparar o precompilar nuestra sentencia SQL. Además, ya que dicha sentencia contiene en este caso un parámetro al cual necesitamos darle un valor, como lo podemos ver, el signo de interrogación que está acá en la parte de id contacto, que es el valor que se le va a asignar a dicho campo. Entonces, para asignarle un valor vamos a usar el objeto PST preparedStatement y vamos a asignarle el método .setString. Como es un valor de tipo string, en este caso, como solamente contamos con un solo parámetro en nuestra sentencia SQL, entonces en el método .setString vamos a colocar aquí el valor 1, que significa que es el primer parámetro y el único. Y el segundo, este va a ser el valor del parámetro que queremos pasar. En este caso vamos a hacer uso de nuestra variable, o mejor dicho, nuestro parámetro principal del método eliminar llamado id, que es de tipo string, y es el que vamos a pasarle. A continuación vamos a hacer uso de un condicional tipo if, en el cual vamos a emplear nuestro objeto PST preparedStatement y le aplicaremos el método executeAtDate, que nos va a permitir en este caso ejecutar la sentencia SQL que ya hemos preestablecido con el parámetro de tipo string llamado id. Entonces vamos a establecer que nos devuelve un valor mayor a 0, es decir, cuando ejecutamos la sentencia SQL, si hay éxito en la operación, nos va a arrojar un número entero mayor a 0. Entonces, si se cumple dicha condición, vamos a proceder a ejecutar la siguiente línea de código. En esta parte haremos uso de un jopane.showMessageDialog, el cual le pasaremos dos parámetros, el primero nulo y el segundo va a ser un mensaje. En otras palabras, lo que hará será mostrar un cuadro de diálogo de información al usuario una vez se elimine el registro de forma exitosa, informándole al mismo el éxito de la operación. En caso contrario, si no se ejecuta la sentencia de forma correcta, vamos a entrar al else. En este caso vamos a copiar esta línea de jopane. También vamos a mostrar un cuadro de diálogo, pero ya vamos a avisarle al usuario de que no se pudo eliminar.
el registro que estaba intentando suprimir de la base de datos. Ahora acá en la parte del cache veremos una advertencia. Vamos a dar clic en el bombillito y escogeremos la primera opción. Aquí lo que nos hace es reemplazar la excepción que teníamos, el tipo de excepción, por las excepciones específicas que se pueden presentar, es decir, los errores específicos que se pueden presentar al intentar ejecutar todas las líneas de código que tenemos en la parte de arriba, en la parte del try. Ahora, una vez dentro del cache, lo que haremos será hacer uso del JOP que tenemos en el else, en la parte de arriba. Entonces lo copiamos y lo pegamos acá. Lo único que haremos será aplicarle un salto de línea y concatenar la variable e, que dicha variable es la que está acá en el cache, entre paréntesis, y es la que va a almacenar el error o la excepción que se produzca a la hora de ejecutar nuestro código. Seguida de la llave de cierre del cache, vamos a aplicar una excepción conocida como finally. Entonces vamos a colocarle su par de llaves. Entonces todo lo que coloquemos dentro de esta sección va a cumplirse, ya sea que nuestro código entre en el try, o sea, se cumpla lo del try, o hay una excepción y entra al cache. De todos modos siempre se va a hacer lo que hay en el final. Entonces aquí vamos a aplicar un condicional if, donde vamos a verificar que nuestro objeto connection no sea nulo, es decir, que si se haya conectado a nuestra base de datos. Dentro de dicho condicional, lo que vamos a emplear será un bloque de tipo try catch. Vamos aquí a acomodar un poco. Entonces, dentro de la parte del try haremos uso del objeto connection y le aplicaremos el método .close, el cual nos va a permitir liberar la conexión con nuestra base de datos y dicha conexión pueda ser usada por otro proceso. Ahora aquí hay una advertencia, vamos a emplear la excepción específica que sería tipo SQL exception. En el caso, entonces lo que haremos será copiar otro JOP y lo pegamos aquí. Entonces lo único que haremos será aquí cambiar el mensaje donde avisaremos que no se pudo cerrar o liberar la conexión con nuestra base de datos. Ya con esta línea de código tendríamos, por así decirlo, completo nuestro método eliminar. Podemos ver aquí todo lo que se ha hecho paso por paso, todas las líneas de código. Entonces lo que vamos a hacer será dirigirnos a nuestro formulario y ubicaremos nuestro botón eliminar. Vamos a dar doble clic sobre el mismo y estaremos dentro del método de este botón. Ahora, antes de ingresar código en este método del botón eliminar, vamos a dirigirnos hacia la parte superior de nuestra clase del formulario y tendremos que instanciar un objeto de la clase métodos BD donde está nuestro método eliminar. Lo hemos llamado métodos BD también, y también una variable tipo string llamada id contacto, la cual vamos a inicializar con un valor vacío, es decir, un par de comillas dobles sin ningún tipo de valor dentro de ellos. Ahora vamos a dirigirnos nuevamente al método de nuestro botón. Dentro de este colocaremos el siguiente código. Haremos uso entonces de un condicional tipo if y cuya condición en este caso será usar nuestra variable id contacto y verificar con el método isEmpty si está vacía, es decir, que no contenga ningún valor dentro de ella. Dentro de este condicional, si se cumple la condición, vamos a usar un JOP un cuadro de diálogo que mostraremos al usuario, y los parámetros que le pasaremos serán los siguientes. El primero será null, el segundo será el mensaje que mostraremos, donde diremos que debe seleccionar un registro a eliminar, ya que la variable id contacto debe contener el id del registro que queremos eliminar en la tabla de la base de datos. El tercer parámetro que le pasaremos será el título del cuadro de diálogo, en este caso será error en la operación. Vamos aquí a digitarlo, terminar de digitarlo. Y el último
parámetro será el tipo de icono que nos mostrará, que será un icono de error. Y para ello hacemos uso de la clase JUnPane y de la constante errorMessage. Entonces ya tenemos lista la parte del conditional if, si se cumple la condición. Y entonces ahora, en el caso de que no se cumpla, vamos a crear un else. Vamos a colocarlo en las llaves. Dentro de este else lo que colocaremos será lo siguiente. Simplemente haremos uso de nuestro objeto métodos.bd que instanciamos en la parte inicial de la clase formulario 1 y llamaremos al método eliminar, pasándole como parámetro nuestra variable id de contacto, la cual también creamos al principio de la clase formulario 1.java. Ahora, posiblemente te estés preguntando dónde le asigno un valor a la variable id de contacto para poder eliminar el registro de la tabla de la base de datos. Bueno, puedes hacerlo de diferentes formas, pero en este caso te mostraré en mi formulario. Vamos a dirigirnos a la parte de diseño. Hay un botón ver, el cual está relacionado con nuestra tabla. Es decir, cuando selecciono un registro de dicha tabla y al presionar el botón ver, este seleccionará o asignará un valor a nuestra variable id de contacto. Como puedo verlo aquí, escoge el valor de la columna 0 y de la fila que esté seleccionada y la guarda en una variable llamada código, la cual le asignamos posteriormente a nuestra variable id de contacto. Esa es la forma en la que estoy haciéndolo en este formulario. Ahora vamos a ejecutar dicho formulario y consultaremos entonces los distintos registros almacenados en nuestra base de datos, los cuales se mostrarán en nuestro JTable. Seleccionaremos entonces el que queremos eliminar. Ahora, si damos clic en el botón eliminar, se nos mostrará el mensaje de que tenemos que seleccionar el registro, porque primero tenemos que dar clic en nuestro botón ver, como se lo mencionaba anteriormente, el cual le asigna un valor o el id a nuestra variable id de contacto. Ahora sí, si damos eliminar, se nos preguntará si deseamos eliminar el registro y daremos clic en sí y ya se nos confirmará la eliminación de dicho registro en nuestra base de datos. Si volvemos a consultar, el registro ya no nos aparecerá en la tabla.